Ciudadano Walter Roger Martos Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Por el pueblo peruano, sí, juro. Asume un nuevo compromiso con el país. Tras ejercer el cargo de ministro de Defensa por casi 10 meses, Walter Martos Ruiz juró como flamante presidente del Consejo de Ministros. El general de división del Ejército peruano en retiro tendrá ahora la tarea de coordinar las políticas de gobierno con todos los ministerios, pero también de ser el puente de consensos con las fuerzas políticas y sociales del país en la crisis generada por el COVID-19. Martos Ruiz es magíster en ciencias militares, planeamiento estratégico y toma de decisiones, y también en gestión, desarrollo y dirección de empresas, y llegó a ser jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Que os confío. Sí, juro. La ratificación de María Antonieta Alba en Economía y Finanzas asegura la continuidad de las políticas de reactivación económica, al igual que la permanencia de Martín Benavides en educación, el fortalecimiento de la reforma universitaria y la educación remota en las zonas más vulnerables. 3 semanas después de haber asumido el cargo de canciller de la República, Mario López Chávarri, diplomático de carrera, fue ratificado, al igual que la ministra de Salud, Pilar Macetti. La situación para ella no es la misma. Ahora debe enfrentar un mayor número de casos por COVID-19 en el país y el compromiso de transparentar las cifras. Que os confío. Sí, juro. El ingeniero y general del Ejército en retiro, Jorge Luis Chávez Cresta, hasta hace poco jefe del INDECI, juró como flamante ministro de Defensa. Sí, juro. Entre otras incorporaciones al gabinete ministerial está la de la excongresista y abogada Rosario Sacieta Morales como titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La del abogado y ex viceministro y administrador de empresas con más de 15 años de experiencia en el sector extractivo, Luis Miguel Inchaustegui Ceballos, como nuevo ministro de Energía y Minas. Y la del también abogado Javier Eduardo Palacios Gallegos, con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Sí, juro. En el sector interior fue ratificado el teniente general de la FAP, Jorge Eduardo Montoya, al igual que en el Ministerio de Justicia, la abogada Ana Neira Segarra. En el sector producción continúa José Antonio Salardi, en comercio exterior y turismo Rocío Barrios, en transportes y comunicaciones Carlos Estremadoiro, en vivienda, construcción y saneamiento Carlos Lozada, agricultura Jorge Montenegro, ambiente Kirla Echegaray y el diplomático, abogado y literato Alejandro Neira en el Ministerio de Cultura. Vía esta fotografía se mostró al equipo completo que espera cumplir los retos al 2021. Prioritariamente al tema de pandemia, porque siempre el gobierno ha tenido la prioridad de la salud y la vida de las personas, eso siempre ha sido nuestra prioridad, pero ahora tenemos que buscar un equilibrio con la reactivación económica. ¿Y por qué? Porque el país tiene que tener recursos justamente para hacer frente a la pandemia, porque no podemos pasarnos la pandemia encerrados en la casa, sino que tenemos que ir reactivando las actividades económicas. Pero esto tiene que ser en forma prudente y gradual, de tal manera de que no incremente en forma elevada la cantidad de contagios. Entonces, esa cuarentena estricta en su momento fue la adecuada, pero fue la adecuada para ganar tiempo, para optimizar la respuesta hospitalaria y para conocer al virus y ver cómo nos protegemos y cómo lo atacamos. Pero eso ya pasó. Ya pasó porque en este momento ya hemos optimizado la respuesta hospitalaria a lo que podamos y seguimos haciéndolo en base a nuestras potencialidades. Ya sabemos cómo protegernos y tenemos que reactivar la economía. Y volver a una cuarentena estricta ya sería muy complicado. La cuarentena estricta fue muy necesaria al inicio, muy necesaria. A pesar de que la gente pueda hablar de muchas cosas y desafortunadamente podemos contar en este momento por COVID de 20.000 muertos, que con la experiencia que han tenido otros países de no haber hecho una cuarentena estricta, la pandemia se desarrolla rápidamente hacia arriba y baja. Pero en eso de desarrollarse rápidamente hacia arriba, si no hubiésemos tomado ninguna medida, con la respuesta hospitalera que teníamos en ese momento, con el desconocimiento de cómo protegernos, con el desconocimiento de un tratamiento que se tiene al momento, hubiese sido desastroso en un país con las características hospitalarias y respuesta hospitalaria que tiene nuestro país.
La calidad de la educación no es un capricho del gobierno, es una necesidad de todos nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Tenemos que dar a las futuras generaciones que vienen una mejor calidad educativa de la que nosotros hemos tenido. Y eso es la postura que tenemos. El ministro de Educación tiene una visión de dar una calidad educativa o tener centros educativos con estándares que garanticen esa calidad de la educación. Pero no solamente se ha quedado por eso, se ha quedado porque hay muchísimos proyectos que están en camino y en este momento cambiar al ministro con proyectos que están en camino sería para que el otro venga a de nuevo tomar conocimiento, se retrase, y con esta pandemia y con todo lo que estamos viviendo no podemos hacerlo. Y la ministra de Economía y Finanzas es un excelente profesional, muy capaz y tiene todo un equipo de trabajo que ella ya ha organizado, ya ha implementado. El cambiarla implicaría a veces cambiar también el equipo, porque el nuevo ministro, la nueva ministra que viene con otra visión y viene con su equipo de trabajo. Y en esta pandemia, con este manejo económico, con la reactivación que sería desastroso cambiarlo en este momento. Entonces, es capaz, está manejando la pandemia como corresponde, y cambiarlo en este momento sería un grave retroceso, nos tomaría mucho tiempo en retomar, y estamos en una guerra. Y en esta guerra no podemos hacer un alto para hacer cambios, sino tenemos que continuar. En este momento necesitamos tener mucha apertura, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, porque no se trata de llegar a un enfrentamiento de ambos poderes mientras el pueblo se está muriendo. Eso sería una tremenda irresponsabilidad, ¿no? Una tremenda irresponsabilidad. Tengo el mayor de los respetos por todos los congresistas, y el mayor de los respetos lo digo con toda sinceridad. Hubieron congresistas que, por ejemplo, en algún momento me criticaron por hacer alguna cosa. Yo le invité, por ejemplo, en algunos viajes que hemos hecho, y aprendí mucho de ellos, porque realmente lo que ellos sí están preocupados, pues, por las personas a quienes representan, ¿no? Entonces tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Cajamarca con una congresista, y ella estaba muy preocupada por su gente. Me llevaba a los lugares donde necesitaba que vea los lugares, no a su posta médica que estaba tan atrasada, que no tenía un mercado, y ver en sitio. También entiendo su pedir, su voz levantada a veces, porque están viendo que su pueblo está necesitando, y a veces uno no llega a ver lo que realmente necesita. Yo tengo muchísima apertura con ellos. Yo la verdad no creo que vaya a tener algún problema por ellos, porque voy a escucharles plenamente. Comprendo perfectamente que ellos están representando a personas que necesitan mucho, ¿no? Lo que sí es muy difícil en esta pandemia, indudablemente, enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Nos tenemos que enfocar en hacer frente a la pandemia y en reactivar económicamente el país, ver el tema del empleo, ver el tema del trabajo. Y sí se han retrasado muchísimas obras que ellos están reclamando en sus regiones, que vamos a tratar de impulsarlos, pero enfocándonos primero tenemos que enfocarnos en tratar de manejar la pandemia, tratar de bajar los índices que en este momento están creciendo, paralelamente haciendo la reactivación económica, y poner también un poco de énfasis en sus pedidos que tienen cada una de las regiones. Y quiero al mismo tiempo agradecerle a todos los grupos parlamentarios por el apoyo que se ha venido dando al estricto cumplimiento de fortalecer democráticamente la institucionalidad como Congreso de la República. A la vez también tenemos que pedir disculpas los errores que podamos haber cometido. Sin embargo, yo debo decirles que creo que tenemos que revestirnos de paciencia, de sabiduría y de esfuerzo para que en estos momentos difíciles que atraviesa el país podamos sumar los esfuerzos correspondientes, fundamentalmente en el acto de la responsabilidad que tenemos como congresistas, en el acto legislativo, en el acto fiscalizador y en el acto representativo. Debemos entrar en calma. Ya las cosas que han sucedido son las decisiones tomadas por las diversas bancadas. Nuevamente reafirmar que aquí no ha habido ningún tipo de manipuleo, al contrario, hay toda una voluntad en lo que corresponde a sumar los esfuerzos correspondientes para que todos los peruanos que nos están viendo y que albergan alguna oportunidad sepan que están representados en el Parlamento Nacional.
En ese sentido, yo quiero llamar a la tranquilidad a todos los señores parlamentarios. Hay muchos medios de comunicación que están tratando de poner noticias en el contexto que realmente no son, y creo que hay que llamar a la tranquilidad. No hay ninguna motivación por parte de la Presidencia del Congreso, por parte de este Congreso de la República, por parte de esta mesa directiva, de generar desestabilidad en el gobierno. En consecuencia, yo creo que con la responsabilidad que nos toca asumir a cada uno de los grupos políticos, creo que tenemos que seguir actuando. Se lo digo porque creo que tenemos que hacer esfuerzos. Ya se ha nombrado el día de ayer un nuevo gabinete que ha juramentado. En los próximos días o en horas de la tarde me estaré reuniendo con el nuevo presidente del Consejo de Ministros para fijar la fecha del voto de confianza. Y en consecuencia yo creo que tenemos que llamar a la tranquilidad a todos los señores parlamentarios. Mira, realmente casi es el mismo gabinete, ¿no? Es verdad. Es cierto, se ha cambiado de conductor, pero es un conductor que ya estaba dentro del equipo. Así que para nosotros no es sustancial los cambios que se han hecho, digamos, sustancial en la ruta que queremos que siga al país. Así que consideramos que es el mismo gabinete, no debería por qué cambiar nuestra postura. Entiendo que tampoco va a cambiar la propuesta que el gabinete ha hecho. El mensaje que llevó el ex premier cateriano no va a cambiar mucho lo que lleve ahora el general Martos. Tal vez cambie en estilo, y lo que pediríamos tal vez es un poco más de pragmatismo, menos lírica política y más pragmatismo. En la ejecución parece tener ese perfil el general Martos. Ha estado bastante comprometido durante este tiempo de la pandemia, muy activo, conoce el tema. Nos parece un buen cambio en la medida que no va a venir nadie a querer aprender qué es lo que estaban haciendo y vamos a empujar, sino que ya saben lo que han hecho, saben de sus errores, y esperemos que a partir de toda esta crisis pasada se enmiende algunos y se está poner acelerador y avanzar más en el combate a la pandemia, que es lo más urgente e importante. Las políticas públicas en ese sentido, parece que el Ejecutivo cree que está yendo por buen camino. Nosotros tenemos objeciones respecto a la educación básica, el año escolar, la educación remota, la demora en la compra de las tablets por las cosas que ya sabemos. En fin, pero Somos Perú respalda sin duda alguna la reforma universitaria, lo cual no quita que se deje de observar cuando posiblemente también hay errores, porque nadie es infalible, también se pueden equivocar. Pero en términos gruesos nosotros apostamos porque la continuidad tenga al final algo positivo. Estar haciendo tantos cambios tampoco es bueno, menos en una situación como en la que estamos. Así que esta continuidad podría resultar positiva en la medida que se aprenda de los errores en forma y en fondo. En forma, en el diálogo permanentemente, en poder recoger las necesidades que los congresistas llevan, porque llevan la voz de sus pueblos, y poder ayudar en la infraestructura educativa. La pandemia va a pasar y necesitamos trabajar en ese sentido también. La falta de conectividad, lo propio. Hay muchos alumnos que van a dejar los colegios particulares y se van a incorporar a los colegios estatales. ¿Cómo se va a afrontar eso hacia el futuro? Un montón de dudas. Eso va a llevar a un mejor entendimiento, estoy seguro. Pero al fin y al cabo, si hay algunas bancadas que tienen objeciones políticas de un comportamiento no muy prudente de algún ministro o ministra, tienen toda la herramienta de interpelación o censura para que lo puedan hacer. El vocero de la bancada de Podemos Perú, Daniel Urresti, solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que investigue el presunto chantaje que habría protagonizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, en contra del ex primer ministro Pedro Cateriano para entregar la confianza a su gabinete ministerial. En el documento enviado a la titular del Ministerio Público, Urresti era quien junto a sus 10 compañeros de bancada votó en contra de otorgar la investidura al gabinete cateriano. Mencionó que la presunta acción de Merino de Lama fue difundida por medios de comunicación generando zozobra que terminó con la caída del cuerpo ministerial. El documento enviado por Urresti a Ábalos señala que, según lo revelado por la abogada y comunicadora Rosa María Palacios, el chantaje habría provenido de parte del presidente del Congreso, Manuel Merino, y la víctima habría sido Cateriano Bellido. El delito habría consistido en pedir la renuncia del ministro de Educación a cambio de otorgar el voto de confianza, se lee en el oficio. Cabe mencionar que tras la negación de la confianza a su gabinete, hecho que obligó su salida del Poder Ejecutivo,
Pedro Cateriano ratificó que Manuel Merino le expresó que no había consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación. Preocupación en Paraguay por este lago cuyas aguas se tiñeron de rojo. La llamada Laguna Cerro es una de las tantas que se forman como meandros del río Paraguay. Autoridades ambientales dijeron a la France Presse que en las primeras muestras tomadas se observan indicios de contaminantes químicos y orgánicos, pero ahora investigan qué tipo de contaminante sería. Según expertos de la Universidad Nacional, el color del agua responde a la presencia de metales pesados como hierro, cromo y zinc, entre otros, usualmente usados en el proceso de curtiembre. Los vecinos atribuyen la contaminación a grandes descargas de efluentes provenientes tanto de industrias cercanas como de la localidad de Limpio, a unos 30 kilómetros de Asunción. China consideró que la orden de Estados Unidos de prohibir las transacciones con los gigantes tecnológicos chinos TikTok y WeChat es un desvergonzado acto de hegemonía. El Ministerio de Asuntos Exteriores surgió a la administración estadounidense a escuchar las voces racionales de su país y de la comunidad internacional, corregir sus errores y dejar de politizar los asuntos económicos y oprimir a las empresas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe cualquier transacción o negocio con estas compañías en un plazo de 45 días para proteger la seguridad nacional. China calificó esta orden de Trump de hegemonía en plena exhibición y aseguró que Estados Unidos usa la seguridad nacional como excusa para abusar del poder estatal y frenar a las empresas sin ninguna base con fines políticos. La campaña de Washington contra las grandes tecnológicas chinas comenzó hace más de un año con Huawei, a las que se han añadido ahora ByteDance y Tencent, esta última con numerosas inversiones a lo largo del mundo.